Hay muchas cosas en el continente africano que a menudo se pasan por alto, desde el grave misterio hasta una misteriosa piedra de Dios. He aquí 20 descubrimientos inquietantes en África que nadie puede explicar. Número 20. El misterio serio. Los Dogon, una comunidad de Malí, en África Occidental, ha sido durante mucho tiempo objeto de intriga debido a sus conocimientos astronómicos aparentemente avanzados, en particular en relación con el sistema estelar Sirio. El hecho de que conozcan su existencia ya es asombroso. Por ejemplo, saben que Sirio es un sistema binario formado por Sirio A y Sirio B. Saben que esta última es una enana blanca de alta densidad, pero pequeño tamaño. Ahora, probablemente estés pensando, bueno, por supuesto que lo sabrían. Probablemente la observaron en el cielo. Pues no exactamente. Como Sirio B no es visible a simple vista, y solo fue identificada por astrónomos occidentales que utilizaban telescopios avanzados en 1862. De hecho, su existencia se confirmó mucho más tarde. En 1970, los Dogon se refirieron a Sirio B como Potolo, un término que se ajusta notablemente a las características físicas de la estrella. Pero ese no es el límite de los conocimientos astronómicos de los Dogon. Además de Sirio B, los Dogon conocían otras características astronómicas, como los anillos de Saturno y las 4 lunas principales de Júpiter. También sabían que la Tierra era esférica y giraba alrededor del Sol, un concepto que no se generalizó en la ciencia occidental hasta principios del siglo XX. Este profundo conocimiento dio lugar a teorías que sugerían un contacto extraterrestre, concretamente con seres del sistema estelar de Sirio, conocidos como los gnomos, descritos en la mitología Dogon como seres hermafroditas semianfibios que les impartieron este conocimiento. Pero, por supuesto, con lo ilógica que es esta teoría, hay muchos escépticos. Algunos investigadores, como Carl Sagan y James Oberg, proponen que los visitantes europeos podrían haber influido en los conocimientos de los Dogon antes de que se registraran formalmente. Oberg sugiere que su información astronómica se parecía a los conocimientos europeos de finales de la década de 1920, posiblemente adquiridos a través de la interacción con europeos. También existe la posibilidad de que los Dogon conocieran Sirio B a través de astrónomos que visitaron África Central Occidental en la década de 1890. Estas explicaciones proponen un origen más terrenal para el conocimiento de los Dogon, enraizado en el intercambio cultural más que en el contacto extraterrestre. Independientemente de su origen, los conocimientos astronómicos de los Dogon los sitúan entre los sujetos de las conspiraciones extraterrestres. Número 19. El pájaro Saqqara. El pájaro de Saqqara es un artefacto descubierto en la tumba de Padi Amon en Saqqara, Egipto. Los arqueólogos creen que data de alrededor del año 200 a.C., durante la dinastía ptolemaica. Este pequeño y aparentemente insignificante artefacto está hecho de sicomoro. Lo que lo hace intrigante es su inquietante parecido con los aviones modernos. Las opiniones dominantes sugieren varias posibilidades en cuanto a la función de esta pequeña figura. Podría haber sido un objeto ceremonial, ya que la forma de halcón a la que se asemeja se utiliza habitualmente para representar a dioses importantes de la mitología egipcia, como Horus y Ra. También podría haber sido un juguete para un niño de la élite, una vena meteorológica o incluso un tipo de boomerang, una tecnología conocida en el antiguo Egipto para cazar aves acuáticas. Sin embargo, otros creen que el pájaro de Saqqara no es realmente un pájaro, sino otra cosa, como, tal vez, un avión. La figura, a pesar de ser considerada un ave, carece de tallas que representen plumas. Sin embargo, otros creen que esto podría deberse a que la pintura utilizada para ilustrar las plumas se ha desvanecido con el tiempo. Aún así, muchos siguen creyendo que esta pequeña figura no es un simple artefacto. El médico egipcio Khalil Mesaya sigue creyendo que podría tratarse del modelo de un avión, sobre todo por el estabilizador vertical y los ángulos de las alas, que se consideran aerodinámicos. Sin embargo, los experimentos para reproducir su vuelo, como los realizados por Martin Gregory e Ivan Terence Sanderson, utilizando modelos modificados, han arrojado resultados dispares. A pesar de estos esfuerzos, los principales egiptólogos no aceptan la teoría de que el ave de Saqqara sea un modelo de máquina voladora.
ya que ninguna otra prueba sugiere la existencia de antiguas aeronaves egipcias. El verdadero propósito del ave Saqqara sigue siendo objeto de especulación en la actualidad. ¿Comprendían realmente los antiguos egipcios la aerodinámica? ¿O el parecido del pájaro Saqqara con los aviones modernos no es más que una mera coincidencia? Estas son algunas de las preguntas que los expertos aún no han respondido. Número 18. Hueso de Ishango. El hueso de Ishango, descubierto en la República Democrática del Congo, es un artefacto fascinante y antiguo que se remonta al Paleolítico Superior, hace unos 20.000 años. Este artefacto, que se cree que es el peroné de un babuino, destaca por su serie de muescas talladas en 3 columnas a lo largo de su longitud. Ahora bien, ¿qué hace que este hueso en particular sea extraordinario? Después de todo, se han descubierto muchos en África a lo largo de los años. Existe la teoría de que puede representar uno de los primeros artefactos matemáticos conocidos. Los expertos creen que las muescas del hueso indican una comprensión básica del conteo y posiblemente incluso conceptos matemáticos más avanzados, como los números primos o el principio de multiplicación y división por 2. Por ejemplo, la columna central de muescas comienza con 3 marcas, que luego se duplican hasta 6, siguiendo un patrón que sugiere una intención matemática y no un marcado aleatorio. Además, la agrupación de muescas en el hueso ha llevado a plantear la hipótesis de que podría haber sido utilizado como instrumento de recuento. Para las operaciones matemáticas básicas, los números de las columnas izquierda y derecha del hueso resultan especialmente intrigantes, con números OD como 911, 13, 1719 y 21 en un lado, y números que se acercan a múltiplos de 10 en el otro. Esta disposición de los números podría apuntar a una comprensión de los números primos y de las operaciones aritméticas básicas. Sin embargo, otros creen que el hueso Ishango podría haberse utilizado como calendario lunar. Aparte de cálculos matemáticos básicos, la disposición de las muescas también puede correlacionarse con las fases lunares, lo que podría indicar que el creador del hueso controlaba el tiempo basándose en el ciclo lunar. A pesar de estas convincentes teorías, la finalidad exacta del hueso de Ishango sigue siendo objeto de debate entre los estudiosos. Mientras que algunos sostienen que se utilizó con fines matemáticos, otros sugieren que las muescas podrían haber sido simplemente para crear un mejor agarre en el mango, o por otras razones no matemáticas. Bueno, sería gracioso si realmente es esto último, y todos estamos especulando por algo tan mundano. Número 17. Bronces de Benín. El reino de Benín, que floreció entre los siglos XIII y XIX, era famoso por sus esculturas de bronce, hierro, madera, marfil y terracota. Los bronces de Benín, en particular, son una colección de esculturas y placas de bronce y latón que adornaban el Palacio Real. Estas obras maestras se elaboraron utilizando la intrincada técnica de fundición a la cera perdida, mostrando los avanzados conocimientos metalúrgicos del pueblo Edo. El objetivo principal de estas obras de arte era glorificar a Loba, el rey divino, capturando la esencia del poder imperial y la rica historia del reino. Estas piezas no eran solo decorativas, desempeñaban papeles importantes en los rituales y la vida cortesana. Los bronces representan diversos aspectos de la vida cortesana, incluidas imágenes de los guerreros de Loba y otras figuras significativas, ofreciéndonos una visión del pasado. Sin embargo, la historia de los bronces de Benín también tiene un capítulo más oscuro marcado por el colonialismo. En 1897, durante la expedición punitiva británica contra el reino de Benín, estos objetos fueron saqueados y llevados a Europa. Este acontecimiento supuso un duro golpe para el reino y su pueblo, poniendo fin a su independencia. En la actualidad, los bronces de Benín están repartidos por varios museos y colecciones privadas de todo el mundo. Su dispersión ha suscitado un debate vital sobre la historia colonial y la ética de la posesión de obras de arte. Existe un movimiento creciente para la devolución de estos artefactos a Nigeria, destacando su importancia para el patrimonio cultural del pueblo Ado. Número 16. Lobo etíope. Echa un vistazo a este lobo. Se diría que es corriente, pero se trata de la especie de lobo más misteriosa del mundo. El lobo etíope, conocido científicamente como Canis simensis, es una criatura única y enigmática, distinta en muchos aspectos de sus primos lobos de todo el mundo.
Originario de las tierras altas de Etiopía, el lobo etíope es uno de los animales más amenazados de África. Esta criatura tiene una complexión esbelta, patas largas y un hocico notablemente alargado con dientes más pequeños que otras especies de lobos. Estos lobos también tienen un llamativo pelaje marrón rojizo, con marcas blancas en la cara, las patas y la parte inferior, y sus tupidas colas están marcadas con negro en la punta y blanco en la base. A pesar de ser la única especie de lobo del continente, no sabemos mucho de estas criaturas debido a su naturaleza esquiva. Es más, esta especie se enfrenta a graves amenazas. El lobo etíope está clasificado en peligro de extinción y se calcula que en la actualidad viven menos de 500 individuos. Muy pronto, podrían existir exclusivamente en museos como figuras de taxidermia. Esperemos no llegar a eso. Número 15. Artefactos de la Cueva de Lombo. Enclavada en la costa sur del Cabo, en Sudáfrica, la Cueva de Lombo es un yacimiento arqueológico situado a varios kilómetros al este de Ciudad del Cabo. Esta caverna ha sido el centro de importantes descubrimientos que han reconfigurado nuestra comprensión del comportamiento humano primitivo. Las excavaciones en la Cueva de Lombo comenzaron a principios de los años 90. Desde el principio, los expertos han desenterrado una notable variedad de artefactos que datan de la Edad de Piedra Media, hace aproximadamente entre 100.000 y 70.000 años. Exploraciones posteriores han revelado cáscaras de huevo de avestruz y conchas de caracol grabadas, que probablemente se utilizaban para ensartar y adornar el cuerpo. Estos artefactos sugieren un sofisticado nivel de comportamiento simbólico y expresión cultural anteriormente subestimado en las primeras sociedades humanas. Número 14. Los círculos de hadas. Puede que ya conozca los círculos de las hadas. Al fin y al cabo, son uno de los misterios más intrigantes y perdurables de la naturaleza. Esparcidos por el desierto de Namibia, estos círculos son parches estériles de tierra, normalmente de varios metros de diámetro, a menudo rodeados por un anillo de crecimiento estimulado de hierba. Durante mucho tiempo, los científicos han intentado determinar la causa de estos anillos estériles. Una teoría sugiere que estos círculos son el resultado de la competencia entre las hierbas por los escasos recursos hídricos. La idea es que las plantas cercanas entre sí ayudan a retener el agua creando sombra, pero las que están más alejadas compiten ferozmente por el agua, utilizando largas raíces para extraer la humedad de un área mayor. Esta competencia podría conducir a la formación de patrones regulares de círculos desnudos. Sin embargo, también hay otra hipótesis que apunta a que las culpables son las termitas. Se cree que las colonias de termitas, a través de sus actividades de forrajeo, podrían conducir a la formación de estos círculos. Las observaciones de nidos de termitas dentro de estos círculos apoyan esta teoría. Sin embargo, la regularidad de los patrones formados por los círculos de hadas no se explica totalmente solo con la hipótesis de las termitas. Por supuesto, otros combinan ambas teorías. Algunos creen que tanto la competencia de las plantas por el agua como la actividad de las termitas podrían estar ocurriendo simultáneamente, contribuyendo a la formación de estos misteriosos círculos. Investigaciones recientes también han propuesto la idea de la autoorganización de la vegetación como explicación. Esta teoría sugiere que el suelo desnudo de los círculos y el patrón de vegetación que los rodea responden de forma natural a la escasez de agua. Este comportamiento de autoorganización de las plantas, en el que compiten por unos recursos hídricos limitados, podría dar lugar a la aparición de estos patrones de huecos distintos y ordenados. Básicamente, esta teoría sostiene que las propias plantas se organizan en una región donde el agua escasea. Sin embargo, otros siguen creyendo que los círculos de hadas son místicos. Número 13. Cabezas de Lindenberg. Las cabezas de Lindenberg son un conjunto de 7 esculturas de terracota descubiertas a finales de la década de 1950, cerca de Lindenburg, Mpumalanga, Sudáfrica. Se cree que estas figuras datan de alrededor del año 500 después de Cristo, lo que las convierte en uno de los primeros ejemplos conocidos del arte africano de la Edad de Hierro. 2 de estas cabezas son notablemente más grandes, lo que sugiere que se utilizaron como máscaras de casco ceremoniales. Las cabezas más pequeñas, con agujeros a ambos lados del cuello, podrían haber estado sujetas a postes o trajes para representaciones o rituales. Los intrincados detalles de estas cabezas
como los rasgos faciales formados con finas tiras de arcilla y decoraciones, indican un alto nivel de artesanía y el significado simbólico que estos objetos probablemente tenían para sus creadores. Junto a estos artefactos también se encontraron otros de la Edad del Hierro, como vasijas de cerámica y cuentas de hierro, cobre y cáscaras de huevo de avestruz, lo que apunta a una comunidad bien organizada que valoraba la expresión artística. La datación por carbono del carbón vegetal asociado a las cabezas sitúa su creación alrededor de 1410 antes del presente, aproximadamente 500 antes de Cristo. El descubrimiento de las cabezas de Lindenberg fue un hito arqueológico importante. Cambió nuestra comprensión de las capacidades artísticas y las complejidades culturales de las primeras sociedades africanas. Sin embargo, la función exacta de estas cabezas sigue siendo objeto de debate. Generalmente se cree que se utilizaban para rituales ceremoniales, pero no estamos seguros. Número 12. Reliquias del Reino de Kush. El Reino de Kush, floreciente en la región correspondiente al actual Sudán, presenta un capítulo fascinante de la historia africana antigua. Este reino se estableció alrededor del año 1069 a.C. y perduró hasta el 350 después de Cristo. Este reino fue testigo de una rica vida cultural y política profundamente influenciada por sus vecinos egipcios del norte. De hecho, en sus inicios, los gobernantes kushitas fueron enterrados en tumbas piramidales con ajuares egipcios, un claro indicio del intercambio cultural entre Kush y Egipto. Además, durante cierto periodo, los reyes kushitas llegaron a ser faraones de la dinastía egipcia. Se produjo un cambio significativo cuando los reyes kushitas, asentados en Moró, se alejaron de las influencias culturales egipcias. Adoptaron un sistema de escritura único conocido como meroídico, que sigue sin descifrarse a día de hoy. Durante este periodo, Kush se convirtió en un centro comercial que exportaba oro, ébano, incienso, animales exóticos y marfil, además de granos, cereales y armas de hierro procedentes de su floreciente industria metalúrgica. Por este motivo, los tesoros arqueológicos de Kush que dejaron tras de sí se consideran de gran importancia. Dejaron tras de sí varios artefactos, desde amuletos y brazaletes hasta tumbas. Sin embargo, la historia de este reino sigue siendo un misterio. No sabemos nada de cómo empezó esta gran civilización. Tal vez, una vez que descifrar el lenguaje en las tabletas, realmente podemos empezar a aprender acerca de este reino. Número 11. Terracotas. La cultura Nok, que surgió en lo que hoy es Nigeria alrededor del año 500 a.C. y perduró hasta aproximadamente el 200 después de Cristo, representa una de las primeras sociedades conocidas de África Occidental. Los Nok son especialmente conocidos por sus características esculturas de terracota y su temprano dominio de la tecnología del hierro. Las esculturas de terracota, desenterradas por primera vez cerca de la ciudad nigeriana de Nok, son conocidas principalmente por representar cabezas humanas, figuras y animales. Estas esculturas destacan por sus elementos estilísticos, como los ojos triangulares en forma de óvalo y los elaborados peinados de las figuras humanas. Los artesanos narcos demostraron un alto nivel de destreza en su oficio. Por ejemplo, las figuras de terracota suelen presentar aberturas de aspecto natural para los ojos, la boca, las fosas nasales y los agujeros de las orejas, que funcionaban como orificios de ventilación durante el proceso de cocción. La cultura Nark también es importante por su temprano uso de la tecnología de fundición del hierro. Las pruebas sugieren que podría haber sido una de las pocas civilizaciones que pasó directamente de las herramientas de piedra a las de hierro, sin una fase intermedia de uso de cobre o bronce. Este salto tecnológico se observa en el descubrimiento de hornos de fundición de hierro y artefactos de hierro como herramientas agrícolas y armas. Sin embargo, la escasez de materiales metálicos que implica el uso continuado de herramientas de piedra junto a las de metal indica que el metal podría no haber estado ampliamente disponible. A pesar de estos datos, aún se desconocen muchos aspectos de la cultura de los nudillos, como los detalles de su sociedad, sus organizaciones sociales y el alcance de su influencia en las culturas posteriores. Número 10. Los barcos de Abidos. Los barcos de Abidos, descubiertos en una de las ciudades más antiguas de Egipto, representan un capítulo notable en la historia de la civilización egipcia antigua y la construcción de barcos.
Estas embarcaciones, que datan de alrededor del año 3000 a.C., se encuentran entre los primeros ejemplos conocidos de embarcaciones construidas. A diferencia de las embarcaciones de junco o de troncos, estas embarcaciones se construían con tablones encajados entre sí, lo que supone un avance significativo en las técnicas de construcción de embarcaciones. En la mitología egipcia, se creía que Ra, el dios del sol, viajaba por el cielo de día y por el inframundo de noche en una barca solar. El entierro de estas barcas cerca de la tumba de un faraón era probablemente simbólico, con la intención de ofrecer al gobernante fallecido un ciclo eterno de regeneración similar. Desgraciadamente, hoy en día, estas barcas solo permanecen en las arenas de Egipto. Número 9. Tumba de la reina desconocida. Recientemente, un grupo de arqueólogos se topó con la tumba de una reina desconocida en Saqqara, un renombrado yacimiento arqueológico al sur de El Cairo, donde se han desenterrado cientos de tumbas. Sin embargo, esta podría ser una de las tumbas más significativas y misteriosas halladas en la zona. Se cree que la tumba pertenece a la reina Nith, un nombre hasta ahora desconocido para los historiadores. Los arqueólogos revelaron que la tumba fue descubierta en 2010. La tumba de la reina desconocida se encontró junto a la pirámide del rey Tedi. Por aquel entonces, el nombre de la reina Nith nunca apareció en los registros. A día de hoy, queda mucho por saber sobre esta antigua monarca femenina. Número 8. El diario de Espejo. El diario de Espejo, también conocido como el papiro más antiguo que se conserva, es posiblemente uno de los descubrimientos más importantes que se han filtrado sobre la gran civilización egipcia. Al fin y al cabo, contiene información importante sobre la construcción de la Gran Pirámide de Khufu, algo sobre lo que llevamos intentando saber más desde la caída de esta civilización, que data de alrededor del año 2570 a.C. Este diario fue escrito por Espejo, un funcionario del gobierno que dirigía un equipo de trabajo en el transporte de bloques de piedra caliza cruciales para la construcción de la Gran Pirámide. El papiro fue descubierto en 2013 en un yacimiento de la costa del Mar Rojo, en el este de Egipto. Consta de varios cuadernos de bitácora. Estos registros, parecidos a una versión egipcia antigua de una hoja de cálculo Excel, detallan las actividades diarias del equipo de 40 hombres de Merry. Su principal tarea consistía en transportar piedra caliza desde la cantera hasta la Gran Pirámide. Esta inmensa operación logística formaba parte de la gran infraestructura construida para apoyar la construcción de la pirámide, que incluía canales, instalaciones portuarias y un importante puerto artificial denominado Cuenca de Khufu, conectado al Nilo. Las entradas del diario están ordenadas sistemáticamente, empezando por un encabezamiento que nombra el mes y la estación, seguido de una línea horizontal que enumera los días de los meses, y dos columnas verticales que describen las actividades diarias con la cantidad de información que contiene. Los arqueólogos suelen aclamarlo como el mayor descubrimiento de Egipto en el siglo XXI. Número 7. La valla de mármol. Si le pido que adivine cuál es el objeto más brillante de la naturaleza, ¿qué adivinaría? Estoy seguro de que la respuesta le sorprendería. Se trata de una valla de mármol, una planta que se encuentra en los bosques de África Central. Esta planta es famosa por tener la sustancia orgánica más brillante de la naturaleza. Con sus frutos reconocidos por su llamativo e iridiscente color azul, la valla de mármol crece hasta cerca de 1 metro de altura y brotan racimos de hasta 40 pequeños frutos impresionantemente brillantes. Su aspecto es tan luminoso que parece un racimo de brillantes bolitas navideñas en miniatura. El aspecto fascinante del brillo de la valla del mármol reside en su método único de producción del color. A diferencia de la mayoría de las plantas que dependen de pigmentos, la coloración de la valla del mármol es estructural. Esto significa que su color no se desvanece con el tiempo, como ocurre con los pigmentos. Un estudio realizado con una muestra de los jardines Kew de Londres, recolectada en Ghana en 1974, demostró que la valla conservaba su vivo color durante décadas. El secreto de su brillo perdurable se encuentra en su estructura celular. La capa exterior del fruto está formada por 3 o 4 capas de células de paredes gruesas que contienen fibras de celulosa dispuestas en espiral. Cuando la luz incide en estas fibras, una parte se refleja y el resto pasa a las otras capas, donde se produce el mismo efecto. Esto amplifica los haces de luz,
produciendo el efecto azul resplandeciente. Este tipo de coloración, conocida como color estructural, se observa más comúnmente en el reino animal, por ejemplo, en las plumas del pavo real y en las alas de ciertas mariposas y escarabajos. La baya de mármol es un ejemplo único de este fenómeno en el mundo vegetal. Número 6. El superplátano. Imagínese un plátano más nutritivo que el que compra en el supermercado. ¿Lo compraría? El superplátano se está desarrollando en Uganda. No es un plátano cualquiera, es un cambio de juego en la lucha contra las deficiencias nutricionales. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud informa de que aproximadamente 190 millones de niños en edad preescolar sufren esta carencia, sobre todo en el África subsahariana, África y el sudeste asiático. La carencia de vitamina A contribuye en gran medida a la ceguera evitable y dificulta el crecimiento de los niños, debilitando su resistencia a enfermedades tratables como la diarrea y el sarampión. El plátano tradicional, alimento básico en muchas dietas africanas, carece de micronutrientes esenciales como la provitamina A y el hierro. El superplátano es una fruta modificada genéticamente para colmar esta laguna nutricional. Creado por los Laboratorios Nacionales de Investigación Agrícola de Uganda, este plátano biofortificado está enriquecido con alfa y betacaroteno, que el organismo convierte en vitamina A. El aspecto único de este superplátano reside en su aspecto y su impacto potencial. Aunque por fuera parece un plátano normal, por dentro revela una pulpa naranja característica, indicativa de su contenido enriquecido en nutrientes. A diferencia de otros cultivos, los plátanos son muy accesibles en toda Uganda, lo que los convierte en un vehículo viable para suministrar nutrientes esenciales para combatir la carencia de vitamina A en la población local. Dado que los plátanos son un alimento básico en Uganda, con unas 90 variedades cultivadas y un consumo medio anual de 400 kilos por persona, presentaban una solución prometedora. Aunque la incertidumbre en torno a la ciencia de los OMG sigue siendo una preocupación destacada, Uganda se enfrenta a un reto adicional. Arraigado en el significado cultural del plátano, el banano tiene un estatus sagrado en la cultura ugandesa. Esto complica la aceptación de las variedades modificadas genéticamente. Los lugareños expresan una fuerte preferencia por los plátanos tradicionales, citando preocupaciones sobre su dulzor y apariencia. Algunos agricultores ugandeses temen la escasa aceptación de los plátanos modificados genéticamente, aunque otros creen que mejorar los plátanos mediante la modificación genética hace un mundo mejor. Esto refleja las aspiraciones de los ugandeses de superar la malnutrición y la pobreza extrema, reconociendo la necesidad de avanzar más allá de las prácticas tradicionales. Número 5. Las bayas de miel de África. Las bayas se construyen para proteger o simplemente por estética. Sin embargo, hay bayas en África que son, cuando menos, inimaginables. No son las típicas barreras de madera o metal, son bayas colmena, una solución innovadora y sostenible desde el punto de vista medioambiental al viejo problema del conflicto entre el hombre y la fauna, sobre todo con los elefantes. En zonas como el paisaje de Tsavo en Kenia y otras partes de África donde los asentamientos humanos limitan con los hábitats de la fauna salvaje, los conflictos entre personas y elefantes son bastante frecuentes. Los elefantes, en busca de comida, se adentran a menudo en las granjas, lo que provoca la destrucción de las cosechas y pérdidas económicas para los agricultores. Puede que a quienes no tratamos con ellos habitualmente nos parezcan simpáticos, pero para los agricultores los elefantes son, a falta de una palabra mejor, plagas que destruyen su única fuente de alimento. La solución a este problema viene de la mano de las bayas para colmenas, desarrollado por la doctora Lucy King y su equipo. Estas bayas aprovechan el miedo natural que los elefantes tienen a las abejas. Las bayas consisten en cuerdas de alambre con colmenas separadas unos 10 metros. Cuando un elefante intenta cruzar la valla, perturba a las abejas, provocando su enjambre y disuadiéndolo de seguir adelante. Estas vallas no solo mantienen alejados a los elefantes, sino que protegen los cultivos de las incursiones, asegurando así el sustento de los agricultores. Además, los agricultores que participan en este proyecto reciben formación en apicultura, lo que convierte una medida defensiva en una empresa rentable. La venta de miel inocua para los elefantes supone una fuente adicional de ingresos, lo que la convierte en una solución económicamente atractiva.
Es una idea genial, una idea realmente ingeniosa. Número 4. El río más oscuro del mundo. Esta foto muestra el río más oscuro del mundo, conocido como el río Rukki. Situado en la República Democrática del Congo, este río destaca por sus aguas notablemente oscuras. Pero, ¿por qué es tan oscuro este río? Bueno, es una característica atribuida a la alta concentración de materia orgánica disuelta. Estos compuestos orgánicos son arrastrados principalmente al río por el agua de lluvia, que cae sobre la vegetación en descomposición y lixivia, los materiales orgánicos de la materia vegetal en descomposición. Este contacto prolongado con el suelo del bosque permite al río absorber más sustancias orgánicas, lo que contribuye a su singular oscuridad. Para quienes tengan miedo al agua, esto puede ser una pesadilla. Número 3. Los obeliscos de Aksum. Los obeliscos de Aksum, situados en la antigua ciudad de Aksum, en Etiopía, son notables monumentos megalíticos que simbolizan la rica historia y la destreza arquitectónica del imperio aksumita. Se cree que estas imponentes estructuras, hechas principalmente de granito, tienen más de 1700 años de antigüedad y se erigieron durante el apogeo de la civilización aksamita, que floreció entre los siglos I y VII de nuestra era. El obelisco central, la más prominente de estas estructuras, se eleva a la asombrosa altura de 25 metros y pesa aproximadamente 160 toneladas. Su diseño presenta dos puertas falsas en la base y decoraciones en forma de ventana en todos los lados, que reflejan los elementos arquitectónicos del período aksimita. Hecho de fonolita, un tipo de roca volcánica, tiene una parte superior semicircular cubierta originalmente por marcos metálicos. Pero, ¿cuál es su finalidad? Hasta ahora, se cree que marcaban los lugares de enterramiento de la realeza con sus intrincados diseños, imitando las características arquitectónicas de las viviendas de piedra seca y madera. Número 2. Las ruinas de Gran Zimbabue. El Gran Zimbabue es una ciudad medieval del sureste de África que suele atribuirse al gran pueblo Shona. Esta antigua ciudad, establecida alrededor del año 1100 de la era cristiana, fue la capital del reino de Zimbabue. Imperio comercial de los Shona, prosperó como centro de comercio y cultura, pero fue abandonada en el siglo XV por razones que aún no están claras. Se sospecha que el agotamiento de los recursos y la superpoblación contribuyeron a ello. Las ruinas se dividen en tres secciones principales: el complejo de la colina, el gran recinto y las ruinas del valle. El complejo de la colina, que se cree que fue el centro religioso, es la parte más antigua del Gran Zimbabue, con indicios de construcción que se remontan al año 900 de la era cristiana. El gran recinto, un área circular amurallada con muros de más de 10 metros de altura en algunos lugares, se considera una de las mayores estructuras antiguas del África subsahariana. Se cree que fue una residencia real o un almacén simbólico de grano. Por último, las ruinas del valle consisten en numerosas casas hechas de ladrillos de barro, lo que indica una gran población que podría haber oscilado entre 10.000 y 20.000 personas. Dada su magnitud, resulta bastante inesperado que aún se desconozcan muchos datos sobre las ruinas. Sí, aún estamos por conocer la verdadera extensión e historia de estas ruinas. Número 1. La piedra Shabaka. La piedra Shabaka es un antiguo artefacto egipcio que se remonta a la 21ª dinastía, alrededor del año 710 a.C. Es una gran losa de basalto y juega un papel importante en nuestra comprensión del pensamiento religioso y filosófico egipcio. Parece normal, ¿verdad? Sin embargo, hay un misterio en torno a este artefacto. Esta piedra lleva una inscripción conocida como la teología menfita, que se centra en Ptah, el dios patrón de los artesanos, metalúrgicos, artesanos y arquitectos en la antigua cultura egipcia. Esta teología presenta un mito de la creación en el que Ptah es representado como un dios creador responsable de la existencia del universo. Afirma la supremacía del sistema teológico menfita, que representa un principio central de las antiguas creencias religiosas egipcias. También eleva el estatus de Memphis, la capital, durante el reinado del faraón Shabaka, al asociarla con un poderoso mito de la creación y con el dios Ptah. Desgraciadamente, la piedra de Shabaka ha sufrido importantes daños, principalmente porque más tarde fue reutilizada como hito. Como consecuencia, se ha perdido gran parte de la inscripción original
por lo que podemos afirmar que nunca llegamos a comprender del todo su historia. Gracias por vernos. Hasta la próxima.